La mayoría de los países resuelven sus problemas con aviones de combate y tanques. En cuanto a América Latina, casi todos los países gastaron miles de millones en soldados y armas, con excepción de Costa Rica, que los gastó en escuelas, atención médica y mejorar sus hermosas playas. Pero de lo que hablaremos aquí es que Costa Rica no tiene ejército y sin embargo es uno de los países más seguros y estables de América Latina. ¿Podría esto demostrar que el gasto militar es un desperdicio o Costa Rica simplemente tiene mucha suerte? Abolir el ejército es una decisión audaz. En la mayoría de los países esto sería un boleto de ida a ser inválido. Pero en Costa Rica lo hicieron y de alguna manera funcionó. Para conocer realmente qué sucedió, retrocedamos al año 1948, cuando Costa Rica no era exactamente el pacífico paraíso de ecoturismo que ves en Instagram hoy. Acababa de atravesar una guerra civil y no del tipo que se prolonga durante décadas. Esta fue durante 44 días. La gente ha pasado más tiempo en la Ciudad de México atrapada en el tráfico. Entonces, ¿de qué se trataba? Pues el presidente en funciones, Rafael Ángel Calderón Guardia, había perdido las elecciones ante Otilio Ulate, pero en lugar de hacer las maletas y dejar el cargo como un político normal, él y sus aliados simplemente dijeron: no señor, nos quedamos. Anularon los resultados de las elecciones y básicamente le dijeron al pueblo de Costa Rica que se ocupara de ello. Alerta de spoiler, no se ocuparon de ello. En cambio, José Figueres Ferrer, un hombre de negocios sin experiencia política, decidió que ya era suficiente. Lideró un grupo de rebeldes, tomó algunas armas y en 6 semanas derrocó al gobierno. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Normalmente, cuando alguien gana una guerra civil, establece una dictadura militar. Figueres, pues, hizo exactamente lo contrario. Después de tomar el poder, se paró enfrente de la nación y dijo: nos deshacemos del ejército. Luego, en un movimiento tan dramático que pertenece a una película de Hollywood, tomó un mazo y literalmente destrozó las paredes del cuartel general militar. ¿Por qué? Porque creía que los ejércitos en América Latina hacían más mal que bien. Según él, no protegían la democracia, eran solo una herramienta para el golpe de Estado, corrupción y apropiaciones del poder. Y honestamente, si analizamos el resto de la historia de América Latina, puede que tuvieran razón. En lugar de gastar dinero en armas, Costa Rica lo canalizó hacia las escuelas, los hospitales y infraestructura. Así que mientras otros países de la región invertían miles de millones en tanques y aviones de combate, Costa Rica pensaba: construyamos más aulas. Suena idealista, ¿verdad? Pero espera un momento. ¿Costa Rica realmente tomó esa decisión sola o hubo un poco de influencia externa? Porque seamos realistas, cuando un pequeño país de América Latina decide de repente deshacerse de su ejército, normalmente termina de una o dos maneras. Es invadido o consigue una misteriosa alianza con los Estados Unidos. Lo que nos lleva a la gran pregunta: si Costa Rica no tiene ejército, ¿cómo se defiende? Porque seguramente alguien debe haber intentado meterse con ellos, ¿no? Pues seamos honestos. Un país sin ejército suena como una invasión abierta a los problemas. Uno pensaría que algún dictador en algún lugar habría mirado a Costa Rica y pensado: bienes raíces gratis. Pero no. De alguna manera todavía está en pie. Y eso se debe a 3 razones claves. Primero, el tío Sam. Cuando Costa Rica abolió su ejército en 1948, Estados Unidos básicamente les dio un gesto de aprobación y les dijo: no se preocupen, los tenemos. Porque durante la Guerra Fría, lo último que querían los estadounidenses era una toma de poder respaldada por los soviéticos en su patio trasero. Ahora bien, ¿existe un traslado oficial de protegeremos a Costa Rica? No. Pero seamos realistas, si alguna potencia extranjera intentara invadir, ¿realmente creen que Estados Unidos se quedaría de brazos cruzados y observando? Pues entonces, ¿esta fue una decisión brillante y pacífica? ¿O fue más bien algo así como: ¿por qué pagar un ejército cuando el más grande del mundo nos está cuidando las espaldas? En segundo lugar, Costa Rica no tiene un ejército, pero sí tiene una fuerza policial fuertemente armada. Su fuerza pública se encarga de la seguridad fronteriza, los disturbios y la defensa nacional. Y luego está la Unidad de Intervención Especial, que es básicamente un SWAT con esteroides. Por lo tanto, si bien no tiene un ejército real, sí tienen hombres armados y entrenados listos para manejar amenazas, pero seamos honestos, si un ejército a gran escala entrara a una fuerza policial, no lo detendría.
Por último, Costa Rica juega con inteligencia al no hacer enemigos. Se han promocionado como la Suiza de América Latina neutral, pacífica y totalmente desinteresada de la guerra. Mientras tanto, otros países latinoamericanos están lidiando con disputas fronterizas, grupos guerrilleros y militares corruptos. Al no tener ejército, evitan golpes militares, dictaduras y miles de millones de dólares desperdiciados en armas. Es como si miraran a sus vecinos y dijeran, sí, no ganamos en eso. Entonces, ¿Costa Rica es un estratega brillante o simplemente tiene muchísima suerte? Bueno, en el papel, todo este asunto de no tener ejército suena genial. No habrá guerras, no habrá golpes de estado, no habrá gastos en miles de millones en tanques que probablemente nunca se usarán, pero ¿es realmente así de simple? Pues vamos a desglosarlo. Primero, las buenas noticias. Costa Rica es uno de los países más estables de América Latina. Mientras algunos de sus vecinos se enfrentan a los carteles de la droga, golpes militares o dictaduras directas, Costa Rica tiene parques nacionales, turistas felices y algunas de las tasas de educación más altas de la región. Y eso es porque en lugar de invadir miles de millones en un ejército, invirtieron en escuelas, hospitales e infraestructura. Y adivinen qué, funcionó. El país tiene una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina, atención médica universal y una economía basada en el ecoturismo en lugar de la guerra. Además, sin ejército no hay golpes militares, mientras que otros países latinoamericanos han tenido que lidiar con sus propios ejércitos derrocando gobiernos cada pocos años. Costa Rica no ha tenido ese problema. No se puede tener un golpe militar si no se tiene un ejército. Ahora, la mala noticia es que sin ejército se depende completamente de la diplomacia y la protección extranjera. Y la neutralidad de Costa Rica solo funciona mientras nadie quiera realmente invadirlo. Pero ¿qué pasa si eso cambia? Si por alguna razón un país hostil o incluso grupos militares organizados decidieran invadir el país, la fuerza pública de Costa Rica no tendría ninguna oportunidad contra un ejército real. Y claro, pueden esperar que Estados Unidos intervenga, pero ¿qué pasa si Estados Unidos tiene problemas más grandes con los que lidiar? ¿Qué pasa si un día Estados Unidos simplemente dice, no es nuestro problema? Y luego está el problema de los carteles de la droga. La ubicación de Costa Rica la convierte en un importante punto de tránsito para el tráfico de drogas. Y si bien tiene policías, no tiene el tipo de fuerza militar de la que dependen países como México o Colombia para luchar contra el crimen. Entonces, ¿podría la reputación pacífica de Costa Rica convertirla en un blanco más fácil? ¿Será este un modelo brillante que demuestra que el mundo no necesita ejércitos masivos o Costa Rica simplemente espera que nada salga mal? Bien, Costa Rica desechó su ejército y de alguna manera no ha sido invadida. Entonces la gran pregunta es, ¿podrían otros países realmente lograr esto? Seamos honestos, esto no funcionaría para la mayoría de los países. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países no son Costa Rica. No tienen la misma geografía e historia o, seamos honestos, una superpotencia gigante que actúe como su guardaespaldas personal. Imaginemos que Colombia o México se despiertan mañana y anuncian, hemos decidido abolir el ejército. Tendrían carteles controlando el palacio presidencial a la hora del almuerzo. Y Brasil, pues sin ejército probablemente un día se despertarían y descubrirían que Argentina se apoderó accidentalmente de la mitad del Amazonas. O tomemos el caso de Alemania o Francia. Imaginémoslo diciendo, ¿saben qué? Estamos haciendo lo de Costa Rica. Sí, en 48 horas Putin estaría bebiendo champán en París y Taiwán. Si se deshicieran de su ejército, China los rebautizara como provincia antes de que cante un gallo, como dicen en mi país. ¿Por qué funciona para Costa Rica? Sencillo. Son pequeños, neutrales y saben cómo mantenerse alejados de los problemas. No tienen recursos naturales que los conviertan en un objetivo principal de invasión. No tienen conflictos internos que requieran fuerza militar y geográficamente están en el lugar perfecto. No tienen vecinos locos ni fronteras en disputa. Solo océanos y una estrategia política que les ha funcionado a su favor. Entonces, ¿podrían intentar esto otros países? Seguro. ¿Pero deberían hacerlo? Pues esa es otra historia. En realidad, Costa Rica no es un modelo para el mundo, es un milagro estadístico extraño. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Pues Costa Rica no tiene ejército, pero es uno de los países más seguros y estables de América Latina. En lugar de tanques y aviones de combate, gastaron su dinero en escuelas y hospitales. De alguna manera, todo esto funcionó. Pero no pretendamos que este es un modelo de paz mundial que funciona para ellos y para todos los que los puedan seguir, porque son pequeños, neutrales y convenientemente respaldados por los Estados Unidos. No hay amenazas importantes, no hay vecinos locos y nadie que busque tomar su lugar.
¿Podría funcionar esto para otro país? Pues de ninguna manera. La mayoría de las naciones que abandonan sus ejércitos serían como dejar la puerta abierta de par en par y esperar que nadie te robe. Pero Costa Rica es esa casa en la cuadra que nunca cierra sus puertas con llave y de alguna manera nunca pasa nada. Entonces, ¿crees que esta es una estrategia brillante o es solo suerte? Házmelo saber en los comentarios y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Tenemos mucho más preparado para ti. Gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos en el próximo.